Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Qué bueno es poder compartir en este fin de semana acerca de la palabra del Señor y celebrando el Día de los Padres. Bueno, debemos de celebrar a los padres, tanto el papá como la mamá. Y le damos gracias a Dios por ellos. Y lo más importante es que en esa manera del diseño de Dios, donde papá y mamá son los que tienen hijos, los que responden por la familia, los que educan, pues en ese tono sucede en todas las culturas, en todas las razas, en todos los países del mundo. La humanidad no existiría si no fuera por los padres. Ahora, el papá como tal, figura muy importante. La mamá tiene también su importancia. Los dos distintos y diferentes. Pero, ¿cómo podemos honrar a los padres? ¿Cómo podemos hablar acerca de la responsabilidad de los padres? Recordando que todos nosotros, los que tuvimos un padre, también algún día seremos padres. Y la Biblia sí que nos habla de eso. Tanto hacia ellos con amor y profundo respeto, tanto como los padres hacia los hijos con amor y profundo respeto. Oramos y le damos gracias a Dios. Padre Santo, agradecidos por nuestros padres, Señor, agradecidos porque especialmente cuando hablamos de familia podemos llegar a un tema común a todas las razas, a todas las culturas, a todas las épocas, a todas las cosmovisiones, a todas las maneras de ver la espiritualidad. O sea, todos los seres humanos tenemos para poder existir un mismo origen, papá y mamá. Y todo en ese diseño maravilloso tuyo, oh Dios eterno. Así que oramos, Señor, y por eso compartimos el Evangelio y nos preocupamos por las familias desde acá hasta allá lo último de la tierra. Oramos por las familias de nuestros obreros que están siendo ejemplo y que tienen a sus hijos, los cónyuges, amándose, siendo ejemplo y siempre tratando de llevar esa forma de tener la familia protegida y bendecida a otras culturas y pueblos. Así que gracias, Señor, por esa oportunidad y gracias por los padres en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a un pasaje de la Escritura, 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Así nos dice la Escritura. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige y reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Padre, es tu palabra que con suma urgencia necesitamos. Ayúdanos a entenderla y comprenderla. Queremos bendecir a muchos, glorificarte a ti y transmitir las verdades de tu palabra para que este mundo sea mejor en la siguiente generación y que todos podamos caminar hacia una eternidad gloriosa y maravillosa, donde tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Cristo Jesús. Amén. Imagínese pensar en el joven Timoteo. Se cree que más o menos Timoteo conoció a Pablo entre los 16 a los 18 años. Y en este pasaje que acabamos de leer ya había transcurrido un tiempo. De hecho, esta carta, la segunda carta a Timoteo, fue la última carta que escribió Pablo y la escribió desde la cárcel. Ya no podía estar libre. De hecho, estuvo en muchas cárceles durante su vida y ministerio. Pero esta fue la última cárcel. De esta cárcel pasó a la muerte. ¿Creen ustedes que era importante lo que Pablo quería compartir con su hijo adoptivo Timoteo? Yo les hago esta pregunta a todos ustedes. Si tú eres un padre y quieres conscientemente dejarle un legado a tu hijo porque le vas a decir las últimas palabras sabiendo que muy pronto vas a morir, o en este caso, te van a matar. ¿Por qué? Porque estás condenado, viviendo en la cárcel,
Y las últimas palabras encarecidas a un hijo amado, ¿cuáles serían? ¿Será que eran importantes? Yo creo definitivamente que sí. Y recordemos que Timoteo había sido educado por su abuela Loida y su mamá Eunice. Pablo reconocía todas las bondades expresadas desde la abuela y desde la madre para educar a este joven predicador. En este punto de la historia, Timoteo tendría entre unos 33 a 38 años. Él era hijo de un padre griego, pero que no estaba. Es muy importante entender eso. Aparece entonces Pablo otra vez como un padre espiritual. Y definitivamente lo que Dios quería era que Timoteo pudiera comprender la importancia como persona, cómo debía ser él y de su rol como predicador. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con nosotros? Pues en este pasaje claramente nos habla de unas implicaciones maravillosas y que nos dan una pista para que nosotros sigamos el ejemplo. Pero miremos qué pasó allá entre Pablo y Timoteo. Pablo toca acerca de las relaciones con Dios y con la siguiente generación. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Aparece entonces el Padre Dios como testigo. Y recuerde que ahora es el Padre por Jesucristo, porque por Jesucristo podemos llegar a decirle a Dios de nuevo, Padre. Pero aparece en su carácter de juez, paternalmente, pero también aparece como juez. Y luego, en esa relación que Pablo ha tenido con Dios por Jesucristo, pues educa y enseña a Timoteo que así como él, Pablo, la tenía con Dios, Timoteo la debía tener con el Padre Dios. Y fue, por supuesto, Pablo el que le transfirió, le impartió lo que era la verdadera paternidad. Muchos de los jóvenes hoy, y de las jóvenes también, tienen serios problemas para comprender a nuestro Padre Dios porque a sus padres naturales los ven deformados y eso hace que no vean claramente a Dios como debe ser. Pero en este caso, la relación de Pablo con Timoteo es maravillosa y le hace una petición encarecida. Ahora, fíjese qué interesante. El Padre Dios a Pablo, pero ahora Pablo a Timoteo, para que Timoteo lo vuelva a hacer con otros, tal vez sus hijos en el futuro físicos o los que tenía, los que pudiera tener, y hacerlo también con los hijos espirituales. Ahora podríamos, así como en el caso de Pablo y Timoteo en su relación con Dios, podríamos hablar nosotros como padres hoy, tanto físicos como padres espirituales. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Entendiendo que todo lo que hagamos, vamos a tener a un testigo, dos testigos, el Padre y a Jesucristo. Usted se imagina Dios por este lado, Jesús por este lado, presenciando todo lo que hacemos. Y en medio de eso hay una petición importante y vital, decirles a nuestros hijos, mira, tienes y debes de comunicar. Si algo importante en la vida es comunicar el Evangelio. Entonces, ante Dios, debemos impartir a la siguiente generación de predicadores en esas relaciones maravillosas con Dios y con nuestros padres, con nuestros hijos. Además, ¿qué implica esta historia? Segundo punto, es importante la predicación para la humanidad. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, es importante que prediques, porque es muy importante para la humanidad. Y aquí quisiera yo decirles, ¿cómo podríamos pensar en esta enseñanza si le pudiéramos poner un título? Estamos hablando de un predicador, un joven predicador. Ni retrocede, ni se rinde. ¿Y por qué digo el título, por lo menos en esta ocasión, en este punto? Porque la urgencia es tal que la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Y vamos a hablar de dos tipos de personas que aparecen aquí.
Dice claramente que hay que predicar el Evangelio, que hay que predicar la buena nueva. Pero también aparece que debe enseñar carácter, que debe corregir. Claramente dice, y además, ojo, de reprender también, el predicador debe tener paciencia, una buena enseñanza, porque la humanidad está escuchando cosas que no son, donde hay errores, donde hay problemas, donde hay malos modelos, donde hay mala enseñanza, malas ideas. Entonces, muchos rechazan la verdad por escuchar la mentira y van tras de mitos. Pero además podríamos hablar, si observamos en los últimos versículos, que se debe predicar como ministerio la buena noticia. Pero escúcheme esto, estamos hablando de dos grupos de personas a las que predicamos. La palabra de Dios sirve para los creyentes, nuestros hijos, por ejemplo, para que ellos puedan ser corregidos, para que ellos aprendan la disciplina, y los padres con mucha paciencia, nosotros debemos enseñarles. Entonces fíjense que estamos hablando que nosotros mismos tenemos un deber muy importante para que la nueva generación de creyentes pueda crecer sana, pueda ser corregida, pero además prevenirles de los errores que tienen que escuchar a menudo en todas partes. Para que rechacen los mitos, pues conocen la verdad. Qué importante es hacer esto entonces. Además, tenemos otro motivo más muy importante. Nosotros, ¿cómo vamos como humanos ante la predicación en este segundo punto? Porque cuando hablamos que la predicación es importante para la humanidad, nos estamos refiriendo que hay mucha gente que necesita, los cristianos para crecer y los otros para escuchar el Evangelio. Pero resulta que el predicador también es humano. Y como humano debe haber una preparación, porque tenemos limitaciones. Estar listos en cada caso para corregir, animar y con paciencia. Y aquí es interesante, Pablo lo estaba haciendo como recomendación con Timoteo, y de hecho él lo había vivido, lo había impartido a Timoteo de esa manera. Como él enseña a Timoteo a que haga, él ya lo había hecho. Pero lo más importante en este punto es que nosotros, por ejemplo, como padres físicos o padres espirituales, debemos de estar preparados oportunamente para usar la palabra correcta y en el momento correcto. Por ejemplo, algunas veces hay que corregir, otras veces hay que reprender, otras veces hay que animar. Hay que tener paciencia y que la enseñanza sea buena. Pero ustedes saben que los hijos pasan por momentos distintos y difíciles, y yo debo de estar preparado para reconocer esos momentos, esos tiempos. Además, para reconocer también cómo hablarle a alguien que no conoce del Evangelio. Entonces, vamos entendiendo y vamos a hacer un repaso hasta aquí. La predicación es muy importante, y es Pablo le dice a Timoteo y le enseña, porque toca en la relación con Dios como testigo y toca con la siguiente generación para enseñarle. Por eso Pablo le enseña. Segundo, porque sencillamente estamos ante Dios, pero preparándonos porque la humanidad necesita urgentemente escuchar la palabra de Dios. Fíjese qué interesante. Y para concluir tenemos una tercera razón muy poderosa, porque predicar es nuestra responsabilidad personal y ministerial. Dice la Escritura, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y llega a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Ahora fíjese, retomemos lo que pasó allá. Pablo está en la cárcel y él no está preocupado por nada, solo por una cosa. Mi hijo Timoteo tiene que entender que debe predicar el Evangelio, que debe ser su responsabilidad personal y que debe cumplir su ministerio. Le está diciendo, Timoteo, si algo tú tienes que ser, es un predicador de la palabra. Ahora, si pensamos en nosotros, en este momento, tenemos muchos hijos que no van a ser pastores o predicadores formales. Pero de hecho yo creo que en esta etapa donde el sacerdocio cristiano es muy importante, que salimos de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las nuevas, las buenas nuevas que puedan sacar a la gente de las tinieblas a la luz admirable. Yo creo que cualquier profesión, cualquier emprendimiento que tengamos, podemos ser maestros, podemos ser deportistas, empresarios, no solamente pastores o misioneros o algo así, tenemos un deber de predicar
la palabra del Señor como algo personal, porque todos tenemos ministerio. Por eso debemos de cuidarnos. Y dice claramente, tener la mente clara en toda situación. ¿Cuáles situaciones? En las situaciones que lleguen, cuando llega la mala enseñanza, cuando llegan los mentirosos, cuando hay que reprender, cuando hay que corregir. Todo esto debemos de estar claros, y para eso necesitamos una buena relación con Dios, una buena relación con nuestros hijos, una buena relación, si eres predicador, con tu iglesia, formando a otros para que prediquen el Evangelio. Y todo esto para decir que nosotros somos hijos de Dios, como Pablo lo fue, como Timoteo lo fue, como tú y yo lo somos, como nuestros hijos lo deben hacer, todos con urgencia, predicando la palabra. Que de ninguna manera, por nada del mundo, nosotros vayamos a desistir. No nos vamos a rendir, jamás nos vamos a rendir. Vamos a estar siempre ocupados de hacer la tarea que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿qué desafío nos queda a todos nosotros? Pensemos en primer lugar, somos conscientes que en esa primera fila de mi vida está Dios, está Jesús, presenciando si yo predico o no predico. ¿Cómo debo implementar esa importancia de predicar en la vida práctica de la siguiente generación, mis hijos o mis hijos espirituales? Mi preparación para predicar es proporcional a la necesidad de los creyentes o a la necesidad de los no creyentes. Estoy yo permanentemente tratando de hacer la tarea como debe ser, preparándome permanentemente para responder a ese gran desafío. Y tercero, camino responsablemente cuidándome de estar claro, no perder mi identidad, mi llamado, y que todo lo que yo hago y todo lo que yo tengo simplemente son herramientas para poder predicar el Evangelio. Las buenas nuevas en nuestra boca son un rasgo principal de ser hijos de Dios y de tener un ministerio el cual Dios va a glorificar. Así que, padres, aquí estamos. Aquí estamos. Ahora, hijos, aprendamos de nuestros padres para que nosotros también comuniquemos el Evangelio. Padre, gracias. Oramos por todos los padres, Señor, para que sigan siendo modelo, para que entiendan que deben de comunicar el Evangelio a sus hijos. Pero nosotros a la vez también queremos recibir, como Timoteo recibió de Pablo, nosotros queremos recibir de nuestros padres, de nuestros pastores, para comunicar el Evangelio, que si hay algo importante, no importa en la condición que estemos, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento nosotros somos predicadores del Evangelio. Y queremos dejar eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, con mucha responsabilidad y con mucha disposición. En Cristo Jesús, nuevamente lo decimos, oh Dios, confiando y creyendo. Amén. Bendiciones para todos. Feliz Día del Padre y nos encontraremos en una próxima ocasión.